Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La actividad económica en Estados Unidos se mantuvo plana o disminuyó en la mayoría de las regiones del país norteamericano en las últimas semanas. Esto lo reveló la última encuesta del libro Beige de Contactos Regionales de la Reserva Federal. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, como siempre encantado de estar contigo y con Sputnik también. Muchísimas gracias a ti, Adrián, por haber aceptado la invitación. Según el informe publicado este miércoles, Adrián, los niveles de empleo se mantuvieron en general estables, dicen, ¿no? O aumentaron ligeramente, si bien los informes de despidos fueron escasos. Algunas empresas reportaron reducciones de turnos y horas y dejaron puestos anunciados sin cubrir o redujeron la fuerza laboral mediante salidas que no fueron llenadas. Hay como una contradicción aquí, tengo la percepción, y tú ya me corregirás, Adrián, si me equivoco, porque por un lado habla que los niveles de empleo se mantuvieron, pero por otro lado habla de que hubo despidos, que hubo reducciones de turnos y horas, que se dejaron puestos anunciados sin cubrir y redujeron la fuerza laboral mediante salidas que no fueron llenadas. Lo veo como contradictorio, ¿no? Pero según el informe dice, los empleadores se mostraron más selectivos a la hora de contratar y menos proclives a ampliar sus plantillas, aduciendo la preocupación por la demanda y perspectivas económicas inciertas. ¿Qué puedes comenzar comentándonos de esta situación de Estados Unidos a la que catalogan, Adrián, como estancada y en descenso según el propio libro Beige de la Fed? Bueno, sí, teníamos que analizar un poco más en detalle los datos, pero no es inhabitual ese tipo de contradicciones, especialmente en los últimos años, que puede ser que estén haciendo referencia a que, aunque se ha reducido la fuerza laboral, pero no ha caído o se ha mantenido, digamos, el nivel de empleo, de desempleo, ¿no? Ahí suele haber una contradicción entre población activa y población total, y es posible que esta sea la explicación de esa aparente contradicción lingüística, pero bueno, habría que ver el detalle. En conjunto, bueno, Estados Unidos ha tenido en los últimos, después, digamos, de pasar el COVID, después de pasar la marea post-COVID, alrededor de los conflictos geopolíticos que estallaron con el conflicto en Ucrania, pues ha tenido primero un momento bueno, un momento positivo, muy relacionado con esta evolución geopolítica y en particular con cómo Estados Unidos aprovechaba medidas adoptadas por ellos mismos y, de alguna forma, medidas que inducía a adoptar a países aliados como los países europeos fundamentalmente, ¿no? Pero esto ha generado durante un tiempo un impacto positivo para Estados Unidos en la medida en que se ha conseguido que Estados Unidos sustituya a otros proveedores en algunos ámbitos como Rusia a la hora de vender productos energéticos fundamentalmente a Europa, ¿no? Esto con base en razones geopolíticas. También, aprovechando el contexto, pues Estados Unidos puso en marcha esa famosa legislación destinada de forma clara a atraer empresas europeas. Es decir, puesto que la situación en Europa presentaba importantes dificultades y, curiosamente, en buena parte por medidas inducidas por el propio Estados Unidos, pensaron que era una buena oportunidad para atraer inversiones de empresas europeas, ¿no? Y todo este contexto le ha beneficiado especialmente a Estados Unidos, pero claro, temporalmente, porque los problemas estructurales de Estados Unidos son los que son y difícilmente se tapan con, digamos, ventajas coyunturales como las que hemos comentado. Y esos problemas estructurales, ya sabemos los que son, en buena parte son similares a los de Europa, pero están agravados, por ejemplo, pues por las dependencias estructurales de Estados Unidos con respecto al sistema del petrodólar. Es una ventaja que está puesta en cuestión y que a medio o largo plazo va a tender a desaparecer. Entonces, el sistema del petrodólar ha sido muy bueno para Estados Unidos desde una perspectiva de corto plazo porque ha facilitado a Estados Unidos, digamos, las compras en el exterior, ha facilitado las inversiones, lo ha facilitado todo a corto, pero a largo plazo, pues ha facilitado esa financiación excesivamente fácil, pues ha facilitado que Estados Unidos se transformara cada vez más de un país productor en un país consumidor y que la producción se tolerara con excesiva facilidad que se trasladara a otros países, ¿no? A Asia, a México, etcétera. Y claro, esto ha situado a Estados Unidos en una situación estructural de creciente debilidad.
¿no? Es decir, con una cada vez menor capacidad productiva, con un endeudamiento creciente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hace frente Estados Unidos a esta situación, pero hay también, a la hora de hacer frente a esa situación, tenemos o va a tener quien intente hacerlo una perspectiva de corto y una perspectiva de largo plazo. Por ejemplo, esto empezó con el gobierno Obama. En los últimos años del gobierno Obama hubo algunas tímidas medidas que apuntaban a intentar repatriar algunas empresas que se habían desplazado a Asia, ya de forma, digamos, muy abierta en el periodo de Donald Trump, con medidas arancelarias tremendamente agresivas con Europa y sobre todo con China, destinadas también pues a empezar a recuperar esa fuerza industrial tradicional de Estados Unidos. Pero claro, cualquier presidente que intente progresar de forma rápida en esa vía se va a encontrar con enormes problemas a corto plazo, problemas que se van a sumar, problemas arancelarios que van a generar, digamos, medidas arancelarias que van a generar problemas de inflación. Se va a encontrar con ese progresivo cuestionamiento del petrodólar que va a generar problemas de financiación, independientemente de que las medidas adoptadas sean las que Estados Unidos tiene que adoptar para resolver sus problemas a largo plazo, pero a corto plazo, de una forma u otra, pues va a tener enormes problemas de financiación y de capacidad productiva. Adrián, luego tenemos que los precios y los salarios aumentaron modestamente durante el periodo según la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal de Cleveland elaboró la última edición del libro Beige a partir de la información recopilada hasta el 26 de agosto. El informe incluye comentarios y datos anecdóticos sobre las condiciones empresariales en cada uno de los 12 distritos regionales de la Fed recogidos directamente de empresas y otros contactos. En las últimas semanas, dice, el número de distritos en los que la actividad se mantuvo estable o disminuyó aumentó a 9, es decir, de los 12, en 9 se mantuvo estable o disminuyó, frente a los 5 del periodo anterior, es decir, la estabilidad o la disminución creció casi que el 100%, ¿no? Mientras que la actividad creció en 3 distritos. Sin embargo, en general los contactos esperaban que la actividad económica se mantuviera plana o mejorara ligeramente en los próximos meses. De esto, ¿qué observación puedes hacer, Adrián? Bueno, hay un factor que no he mencionado antes y que tiene un peso relevante en la evolución a corto y medio plazo de la economía en Norteamérica, son los tipos de interés, o si se prefiere, las políticas monetarias, ¿no? Y durante los últimos años hemos tenido la sorpresa de unas políticas monetarias, bueno, en las que se han elevado los tipos de interés, pero durante aproximadamente año y medio esa elevación de los tipos de interés ha sido por debajo de la inflación, ¿no? Bien, con lo cual los tipos de interés reales no se elevan. Pero esto ha cambiado desde hace un año. Desde hace un año, al irse reduciendo la inflación, manteniéndose los tipos de interés altos, entonces es cuando efectivamente los tipos de interés reales se han empezado a sentir, ¿no? Y nos encontramos tanto en Estados Unidos como en Europa con economías crecientemente débiles en su relación, digamos, con la producción, con la actividad real, y crecientemente dependientes de los aspectos financieros y en concreto de las medidas que toman los bancos centrales y la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, ¿no? Claro, esto llega a extremos absurdos, ¿no? Como son los expertos financieros que nos presentan sus exposiciones haciendo referencia a que cuanto peor va la economía real, pues mejor para los inversores financieros, ¿no? Y esto sucede porque los inversores financieros, los inversores en bolsa, en el mercado financiero, están siempre mirando más a la Reserva Federal, a cómo suben y bajan los tipos de interés, que a lo que pasa en la economía real. En principio, en teoría, las evoluciones de la bolsa, del mercado de valores, deberían ser positivas cuando la economía va bien y negativas cuando la economía va mal. Pero, sin embargo, lo que sucede es que la evolución de la bolsa es positiva cuando los tipos de interés son bajos y es negativa cuando los tipos de interés son altos, ¿no? El problema es este. En este momento, ahora, los tipos de interés están siendo desconocidamente altos para lo que han sido en los 15 años anteriores y nuestras economías, las economías occidentales, no están acostumbradas. Están acostumbradas a mantenerse en base a un constante endeudamiento, un constante incremento de la deuda y, claro, con unas deudas tan sobredimensionadas como las de nuestros países, depende, si hablamos de deuda pública y privada, pues depende cómo se mida, pero estamos hablando de alrededor de un 350% sobre PIB, cuando en principio
principio, el conjunto de la deuda privada y la pública no debería superar el 100 o el 150% sobre el PIB para poder decir que estamos en una situación suficientemente sana. Entonces, ¿qué ocurre con países tan endeudados, con gobiernos, familias y empresas tan sobreendeudados? La situación puede mantenerse a muy corto plazo si los tipos de interés son muy bajos, ¿no? Pero si los tipos de interés empiezan a subir, esto empieza a tirar hacia abajo de la economía de forma muy radical, porque tenemos que empezar a pagar cifras muy altas de intereses sobre una deuda muy elevada. Esa deuda muy elevada con tipos de interés cero, pues bueno, no se nota excesivamente el impacto, pero en la medida en que los tipos de interés se empiezan a normalizar, no es que sean altos, es que se empiecen a normalizar simplemente, pues ya, digamos, lo empiezan a sufrir gobiernos, empresas y familias. Y muchos proyectos de inversión que se hacían cuando los tipos de interés eran cero, pues dejan de hacerse cuando los tipos de interés reales empiezan a ser el 2, el 3, el 4%. Entonces, es un factor que está pesando de forma muy clara sobre la economía norteamericana. Vamos a ver hasta dónde se mantiene, porque hay presiones muy fuertes para que se reduzcan cuanto antes los tipos de interés. Esto era algo previsto, pero bueno, el problema es de fondo, ya digo, es la debilidad estructural de esta economía norteamericana, que ha perdido una buena parte de su capacidad productiva, se ha transformado de una economía productiva en una economía fundamentalmente consumidora, que esto se mantiene solo con inyecciones constantes de deuda y que esa situación de sobreendeudamiento, como he dicho, se puede prolongar en el tiempo en la medida en que los tipos de interés de los bancos centrales están cercanos a cero, pero difícilmente cuando empiezan a normalizarse como ha sucedido este año. Justamente ahora que mencionas todo eso, Adrián, este análisis que ha publicado la Fed, que se publica, valga la redundancia, cada 6 semanas, se produce cuando precisamente su presidente, Jerome Powell, y sus colegas han dejado claro que tienen la intención de recortar las tasas de interés desde el rango actual de 5,25, 5,50, donde han estado durante más de un año en su próxima reunión de política monetaria los días 17 y 18 de septiembre. La única incertidumbre es si el debilitamiento del mercado laboral merece un recorte de 1/4 de punto porcentual o una reducción de medio punto porcentual, que sería más de lo normal, es lo que dice la Fed. Y en este sentido se ha pronunciado la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. Ella dijo que a medida que la inflación cae, tenemos un tipo de interés real que está subiendo en una economía en desaceleración. Esa es una receta básica para un endurecimiento excesivo. Dijo que la salud del mercado laboral tiene que ser sostenida y protegida y tenemos que ser muy conscientes de que si la política monetaria es excesivamente restrictiva, podría producirse una desaceleración adicional en el mercado laboral y, en mi opinión, eso no sería bueno. Y dice que la Reserva Federal necesita recortar los tipos de interés para mantener la buena salud del mercado laboral. ¿Cómo ves este análisis que hace esta presidenta de la Fed de San Francisco? Bueno, por lo que veo está diciendo más o menos lo que he comentado yo en la pregunta anterior, ¿no? Efectivamente, estamos en una economía tremendamente dependiente de los tipos de interés y que de tipos de interés extraordinariamente bajos, ¿no? Porque, claro, tipos de interés del 3%, es decir, del 5% con una inflación del 2%, tipos de interés reales del 3%, pues bueno, no tienen por qué ser no tienen por qué considerarse tipos altos, pero sí lo son para una economía sobreendeudada, como la de Estados Unidos. Entonces, claro, ese 3% de tipos de interés real, pues en una sociedad acostumbrada a tipos reales cero, pues evidentemente retrae inversiones, retrae actividad y que genera problemas en muchas empresas, en muchas familias y en el gobierno también, evidentemente, en los gobiernos, ¿sabes? Bueno, yo creo que esta es efectivamente la cuestión básica, que nos explica también todas esas resistencias de analistas, de empresas, de los mercados, cuando los bancos centrales, cuando la Reserva Federal estaba simplemente intentando elevar mínimamente los tipos de interés nominales para situarlos por lo menos al nivel de la inflación, ¿no? Y allí se nos hablaba de políticas monetarias agresivas, etcétera, ¿no? Pero claro, situar los tipos de interés al nivel de la inflación es situarlos en tipos reales cero. Entonces, esto era lo que ha estado haciendo la Reserva Federal durante 2 años, de alguna forma tolerando que la inflación se mantuviese, ¿no? Solo el último año, ya digo, es cuando los tipos reales se han vuelto positivos y esta normalización, yo no diría que es una política, sí, es una política de normalización de tipos de interés que es muy difícil aceptable por una economía tan, digamos, sostenida artificialmente como la de Estados Unidos. Adrián, ahora que hablas
de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, de las medidas que hay que tomar y demás, tenemos que la vicepresidenta actual de Estados Unidos, Kamala Harris, quien es candidata, ¿no?, a continuar en la Casa Blanca, pidió una tasa impositiva del 28% sobre las ganancias de capital para las personas que ganan $1 millón o más, proporcionándola como una medida que garantizaría que los ricos pagaran su parte justa, mientras buscaba detallar su agenda económica y establecer un contraste con su rival republicano Donald Trump. Mientras nos aseguramos de que los ricos y las grandes corporaciones paguen su parte justa, gravaremos las ganancias de capital a una tasa que recompense la inversión en los innovadores, fundadores y pequeñas empresas de Estados Unidos, dijo Harris en un evento en Portsmouth, en New Hampshire. La propuesta de la candidata presidencial demócrata no alcanza la tasa del 39,6% que ha adoptado el presidente Joe Biden, lo que pone de manifiesto sus esfuerzos por trazar una visión económica separada de la del presidente en ejercicio en una elección en la que el escepticismo de los votantes sobre la gestión de la economía por parte de la administración amenaza con lastrar su candidatura. La tasa actual de impuesto de las ganancias de capital es del 20%, según informa la agencia Bloomberg. ¿Cómo ves esta propuesta de Kamala Harris y cómo puede afectar a la economía de Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. Estas propuestas de gravar a las grandes empresas, tienen lamentablemente un interés práctico limitado, porque la cuestión básica es, digamos, conseguir que esa tributación sea efectiva, ¿no? Y ahí tenemos el problema fundamental de los, digamos, paraísos fiscales. Paraísos fiscales que se utilizan de forma masiva por las grandes empresas occidentales, y esto les permite en la práctica esquivar la retribución efectiva o la retribución teórica que está regulada por ley. Y sin embargo, esos paraísos fiscales, que son bien conocidos, no son sistemáticamente perseguidos por los gobiernos, son en la práctica tolerados, ¿no? Con lo cual, las tasas impositivas que se establecen normativamente, tienen evidentemente una importancia, pero yo creo que, sinceramente, que lo más importante es lo otro, que esas tasas sean reales. Y la tolerancia abierta con los sistemas de paraísos fiscales, hay otras formas también, otros instrumentos para las grandes empresas de esquivar esta tributación real, pero yo diría que el más escandaloso es este tema de los paraísos fiscales, que abarca a niveles económicos impresionantes, ¿no?, y a una parte sustancial de la riqueza generada en los países occidentales, y que es sin duda alguna la clave de cualquier gobernante o de cualquier programa político que pretenda realmente conseguir que las grandes empresas contribuyan más efectivamente a los ingresos del Estado. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier. Gracias a ti y a Sputnik. BRICS, G7, OPEC, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.